Saludos hermanos, Dios me los bendiga. Espero que estén teniendo buenas noches. Hoy vamos a discutir el tema, ¿es real la Biblia? Ese es el tema de lo que queremos hablar hoy, y lo que queremos delinear es si podemos confiar en la Biblia como un libro, ¿verdad? O en muchos de los ataques que vemos hoy en día. Yo estoy viendo, ahí estamos, en el recuadro, no hay problema. Ok. Muchos de los ataques que hay hoy en día, ¿verdad? Es al cristianismo, es a la Biblia, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber si lo que está escrito ahí es real o no, si ha cambiado con el tiempo, si eso fue lo que en verdad se quiso decir en el principio o no. Eso es bien importante para nosotros, bien interesante, ¿verdad? Que cuando nosotros empezamos a hablar de la Biblia y del cristianismo, es que tenemos que hablar de la autenticidad de la Biblia como un libro histórico, ¿verdad? La Biblia es un documento histórico que incluye arqueología, ¿verdad? Temas proféticos y muchas temáticas en general. Eso es bien importante porque el cristianismo, como nosotros lo conocemos, no es una mera filosofía. Nosotros vivimos el cristianismo de algo que ocurrió históricamente. Es la historia de Jesús, ¿verdad? Y esta historia ocurrió. Nosotros no adoramos un Dios que alguien se inventó o una idea de alguien. Nosotros seguimos y nuestra fe está basada en eventos históricos, que eso es bien importante. No muchas religiones en el mundo pueden decir tal cosa y no pueden sustentar sus reclamos de manera histórica. Y eso lo vamos a estar explorando hoy, ¿no? Para que cualquier documento antiguo sea aceptado como histórico y auténtico, se tienen que hacer varias pruebas. De las primeras pruebas que vamos a estar hablando es la prueba de los testigos, la prueba de la evidencia externas y las pruebas bibliográficas. Si exploramos, ¿verdad?, lo que son las pruebas de los testigos, lo que implica esto es que el documento histórico, hay testigos que pueden avalar lo que está escrito ahí. Si nosotros vamos a los evangelios, ¿verdad? Vamos a empezar con el evangelio de Marcos, de Mateo. Mateo fue escrito por uno de los discípulos de Jesús. Él vivió, él fue impactado de primera mano y él escuchó lo que estaba pasando, ¿verdad? También lo tenemos en Marcos, que es lo mismo, ocurrió exactamente lo mismo. En Lucas también, ¿verdad? Y entonces en Lucas podemos expandir un poco más, porque Lucas, aparte de ser un discípulo, era un historiador. Y Juan también fue uno de sus discípulos. Ellos fueron testigos quienes escribieron prácticamente las biografías de Jesús en sus libros. Es bien interesante que, como nosotros hablamos en la clase pasada y mencionábamos, nosotros no encontramos ningún tipo de perspectiva religiosa, ¿verdad? Dentro de estos libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y eso es bien importante porque nosotros no estamos viendo que se está interpretando lo que está ocurriendo. Ellos están literalmente diciendo lo que está ocurriendo. La vez pasada hablamos como C.S. Lewis hacía un hincapié bien alto en la vez que Jesús tuvo el encuentro con la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio, y cómo Jesús se sentó en la arena, ¿verdad? Se dobló y hizo como un garabato en el piso. Y C.S. Lewis, siendo un historiador él mismo, él es un doctor en historia, en filosofía, decía, mira, nadie más, o sea, este evento de que Jesús se siente en el piso a escribir algo no tiene ningún valor dogmático, no tiene ningún valor para nuestra salvación, pero tiene un gran valor a nivel histórico. ¿Por qué? Porque nadie va a describir un evento tal en este tiempo de esa manera. En este tiempo no se escribe de esta manera, no es hasta varios siglos después que se van añadiendo detalles realistas dentro de las historias. Así que lo que nos está hablando, según C.S. Lewis, ¿verdad?, este evento, es que esto no es una historia, sino es nos está hablando de la historia, no es un relato, no es un cuento, ¿verdad? Nos está hablando de la historia de lo que ocurrió. Él mismo abogaba cuando le hacían la presentación y le hablaban de Zeus y de todos estos dioses mitológicos, y él decía, bueno, la verdad es que cuando yo escucho mitología, yo sé que es mitología, pero cuando leo historia, yo sé que estoy leyendo historia. Y la gran diferencia entre los dioses griegos y los dioses de
del judaísmo es que ellos son mitología y el Dios del judío cristianismo es un Dios que existió en la historia. Es una gran diferencia. En Lucas 1, del 1 al 2 dice, pues ya que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Está Lucas hablando, dice, tal como nos las enseñaron desde el principio los que vieron con sus ojos y fueron ministros de las palabras. Esta prueba es súper importante, que nosotros sepamos lo que es la prueba de los testigos, porque los evangelios fueron escritos por gente que estuvieron ahí y que fueron recipientes de las palabras de Jesús. Lucas escribe a Teófilo y estuvo investigando meticulosamente lo que estaba escribiendo, lo que vieron y lo que pasó. Papias, ¿verdad?, un discípulo de Juan, padre de la iglesia, fue citado por Eusebio, que es un escritor totalmente ajeno a la Biblia y es un historiador de la iglesia de Marcos. Fue testigo, que no veo ahí lo que dice la parte de abajo, de los eventos. Vamos para la próxima. Eso es bien interesante, la prueba de los testigos, porque antes de seguir con la tradición oral, cuando se escribió el Nuevo Testamento, ¿verdad?, y cuando se compiló todas estas biografías de Jesús y salieron a la luz pública, una de las cosas que pasó es que muchas de las personas que vivieron en este tiempo aún seguían vivas. ¿Y qué pasa? Si estas biografías de Jesús contradecían lo que pasó en un pasado, el pueblo en general, el pueblo cristiano de ese tiempo, la nueva iglesia, podía hacer empuje y no aceptar el Nuevo Testamento. Y esto es bien importante porque acuérdense, el Nuevo Testamento viene a completar las profecías del Viejo Testamento. Entonces ya hay una religión, ¿verdad?, de lo que se llama el judaísmo, que por muchos años vivió pendiente a todas estas profecías y el cumplimiento de ellas. Y todas ellas se están cumpliendo en Jesús de manera sobrenatural. Así que ellos, acuérdense, para el judaísmo, nosotros adorar a cualquier cosa que esté fuera de lo que es Dios es idolatría. Por lo tanto, nosotros adjudicar a Jesús la naturaleza de Dios, pues sería idolatría si fuera falsa. Y eso es bien importante porque esto se está dando en este tiempo. Bien importante que hablemos un poquito de la tradición oral, porque por mucho tiempo se ha creído que la manera más certera de pasar la información durante este tiempo era de manera oral. Nosotros sabemos hoy en día, y no cuando yo escribí esto, que ya para el tiempo de Noé había una escritura y que ya había muchos caracteres y se escribía en ese tiempo. Se sabe que para ese tiempo se perdió mucha información, pero si usted va a Ancestry Genesis nuevamente, pueden ver ese tipo de escritura, ¿verdad? Y de la evidencia arqueológica que existe de este tipo de escritura que existía antes de la tradición oral. Pero la tradición oral es bien interesante porque la tradición oral no es pasar un chisme o un mensaje de uno a otro de manera en que se pierde la coherencia y cuando viene a ver 2 o 3 personas más abajo se dice algo diferente. Para que tengan una idea, si todo aquel que se entrenaba en esto, por ejemplo, un rabino, ¿verdad?, no podía aportar nada a una conversación intelectual o teológica para este tiempo hasta que él no se supiera de memoria el Torá. Estamos hablando de artículos, puntos, pausas, todo, ¿okay? Son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sabes? Eso es un reto y esta persona no podía aportar absolutamente nada a una conversación intelectual o teológica que tuviera que ver con el tema si no se sabía de memoria y había sido aprobado por sus mentores, ¿ok? Y esto era algo bien común, ¿sabes? Se sabe que la tradición oral fácil pasaba a 2 generaciones, cualquier documento sin tener alguna pérdida. Nosotros hoy en día tenemos libros de Levítico que se encontraron en los rollos del Mar Muerto, donde no cambia absolutamente nada. Es una lo que dice una transposición del escrito al verbatim, todo está escrito. Aparte de eso, ¿verdad?, nosotros sabemos que la integridad histórica de esa información fue pasada por tradición oral sin perder su coherencia. Eso es bien importante. Era un sentido de comunidad. Acuérdense,
la tradición oral no era simplemente voy a pasar información al frente, era cómo yo le explico a mis generaciones y a mi comunidad qué es, de qué nosotros estamos hechos, ¿verdad? Cuál es nuestra cultura. Y esto era visto como algo sagrado, y todo lo que es visto sagrado, ¿verdad? Se mantiene a un estándar bien alto. También, una de, los, de las cosas y de los agentes que nosotros vemos en la Biblia son los escribas. Los escribas se dedicaban a pasar los textos de la tradición oral. Para que tengan una idea, hoy en día nosotros sabemos que un escriba tenía un 99.7% de certeza cuando pasaba un documento a otro. Se sabe que ellos escribían en sus páginas pasando la tradición oral y en el margen de los libros hacían los anotes de los artículos y las cosas que faltaban. Y cuando venía el otro escriba, él añadía lo demás y el artículo queda, o sea, el 99.7%. Yo puedo ahora mismo escribir algo y de memoria escribir la misma frase y voy a fallar. Esta gente sabían que esto era sagrado y vivían sus vidas para esto. Así que la tradición oral no es como muchas veces la gente lo quiere decir, ¿sabes? No, porque lo que pasó con Mateo, cuando lo escribió Marco, fue totalmente diferente. Eso es aberrante, ¿verdad? Para aquel que conoce lo que es la tradición oral. Una de las cosas que tenemos que ver también es la terminología de colusión. Colusión es bien interesante. La colusión se usa mucho en lo que es la corte, ¿verdad? Y por eso es que nosotros podemos ver que en algunas maneras, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los mismos eventos pueden tener detalles diferentes. ¿Por qué? Un ejemplo. Hay 4 personas dando independientemente la biografía de Jesús. Todos dicen la misma historia, pero desde perspectivas bien diferentes. Y eso es bien importante. Todo aquel que tenga hijos y tenga siblings, ¿verdad? Que viven en su casa. Yo paso un evento acá, en mi casa. Yo le pregunto a Oliver, ¿qué pasó? Oliver me va a decir una cosa. Yo le pregunto a Elías, ¿qué pasó? Me va a decir otra cosa. Le pregunto a Josías y se queda pensativo, ¿verdad? Pero todo el mundo tiene una perspectiva diferente de la misma historia. Y eso es bien importante porque los pequeños cambios en la narrativa le dan veracidad a un texto, no se la quitan. La colusión es cuando tú conspiras para decir una misma historia. Un ejemplo, si tú vas a una corte y en la corte tú llamas ocurre un evento, ¿verdad? Y en este evento vienen unas personas a hablar de lo que ocurrió en ese evento. Si todas las personas, si tú llamas a 4 personas al estrado a hablar de lo que pasó, a testificar de lo que pasó, y las 4 dicen exactamente lo mismo, no solamente la misma historia, sino que dicen exactamente los mismos detalles, están mintiendo. ¿Por qué? Porque leyeron una historia, se la aprendieron de memoria y la están recitando para atrás. Y eso es bien importante cuando muchas de las personas hablan sobre las contradicciones en el Nuevo Testamento. Un ejemplo, en Mateo se habla que se sanaron 2 ciegos, pero el Marco dice que se sanó uno. Y dice, estos son lo que nosotros conocemos como puntos de vista. Son perspectivas diferentes. Marco muy probablemente está solo hablando del más prominente de los ciegos, muy probable del que se convirtió en discípulo, ¿verdad? Si no hay diferentes perspectivas de una misma historia, probablemente es mentira. Este statement en la parte de abajo lo dice, es una cita de Lee Strobel. Lee Strobel fue un detective bien famoso en el área de Chicago por muchos años y él era ateo. Y una de las cosas que él hace para desaprobar en aquel tiempo la fe de su esposa, que era atea también en un tiempo y se encontró con el Señor por medio de un encuentro con Dios, ¿verdad? Y se convierte en cristiana, es que él le hace un caso a Jesús y a la Biblia, como que la Biblia es incoherente, ¿verdad? Y una de las cosas que él pensaba que era una contradicción era que
los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen la misma historia, pero tienen puntos de vista diferentes. Cuando él aprendió que eso era lo que estaba pasando, porque él dice, mira, aquí hay cosas diferentes, pero él entendió que la historia es la misma y que las perspectivas son diferentes, lo que hizo fue todo lo contrario, embaratar su argumento de que era falso y darle más veracidad. Y él escribe este punto, esta cita que está abajo, si no hay diferentes perspectivas de una misma historia, probablemente es mentira. Por lo tanto, el que haya una variación de perspectiva dentro de los libros, de las biografías de Jesús, apuntando a una misma historia, esto es bien importante, ¿verdad? Los eventos son los mismos. Le añade más veracidad, porque si Mateo, Marcos, Lucas y Juan hubiesen dicho exactamente lo mismo, nosotros pensaríamos que era una mentira, ¿verdad? Y estaríamos en cierto, ¿verdad? Que fuera una mentira. Y eso no es lo que pasa. Otro de los puntos que vamos a estar hablando son las evidencias externas, las pruebas de las evidencias externas. Dice, de estas historias, de estas biografías que se dan en el Nuevo Testamento, hay otras evidencias fuera, de manera histórica, de manera literaria, que se pueda corroborar esto de que se está hablando. Mira, vamos a estar, mira, Josefo, fue uno de los historiadores judíos más prominentes y él escribió las antigüedades de los judíos, ¿verdad? En una de sus publicaciones, validadas por los judíos de la época, él habla de Jesús, Pilato y la cruz en la misma oración. Él está hablando del Jesús que fue crucificado en una cruz por Pilato. Es bien interesante que Josefo no es un seguidor de Cristo, no es un seguidor de Jesús, no es un cristiano. Él es un judío, todo lo contrario. Él es de los que estaba gritando, ¿verdad? Que lo crucificaran. Y él está, él es como una evidencia externa de manera historiadora, ¿verdad? Porque él era un historiador de la época, más que nada como un tipo de reportero, avalando que esto ocurrió. Porque si nosotros usamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan para avalarlos unos a otros, pues es como una lógica circular. Yo no te... que literalmente la lógica circular lo que hace es volver al mismo origen. Es como yo decir, porque yo soy grande, yo te voy a demostrar que yo soy grande. No, yo tengo que usar una medida externa a mí para yo demostrar que yo soy grande. Y eso es la herramienta que Josefo a nosotros nos da. Nosotros, para nosotros tener una evidencia de prueba externa, no podemos usar los libros que están escritos en el canon, ¿verdad? Y Josefo es uno de ellos. Tácitus también, que fue un historiador romano, hace alusión y habla de estos eventos. Suetonius es un escritor político y es crítico de la época. Plinio II fue un emperador romano. Estamos hablando de que esto que yo, de esta gente que estamos hablando, yo las escogí simplemente porque cada uno de ellos tenían un rol diferente en la sociedad y avalan del momento histórico del que hablan Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Y eso es bien importante porque tenemos gente de todas las estradas y de todos los círculos, de los trabajos más importantes que se dedican a la publicación. Y ellos están avalando que lo que Marcos, Lucas y Juan y el Nuevo Testamento dicen es cierto y ocurrió. Y para nosotros eso es espectacular. Y nos da, ¿verdad? Solidifica nuestra fe como una fe histórica, ¿verdad? Nosotros no creemos en un Jesús que no existió. Y eso es bien importante porque ahorita vamos a ver que hay muchos escritos donde son más luego, que vienen 200, 300 años más luego, y que hablan de un Jesús que tira rayos por los ojos y que flota y que parece más como un tipo de fantasma. ¿Por qué? Porque en este tiempo, una de las maneras de tú hacer famoso un libro era utilizar el nombre de alguien importante. Y eso era bien importante porque Jesús para este tiempo se convirtió en una de las figuras más controversiales, no solamente más controversiales, sino más conocidas en toda esta área. Por lo tanto, si tú querías en alguna manera u otra hacer que tu libro fuera famoso, tú tenías que incluir a la persona de Jesús en tu libro.
tú la podías poner como tú quisieras, le podías dar los atributos que a ti más te convendría dentro de tu libro, pero al tú mencionar a Jesús de Nazaret y tú decir, tiene estas otras propiedades, no necesariamente te hace a ti una persona que vio y estuvo allí y que aprendió de él, sino que tú lo pusiste para que tu libro fuera famoso. Y eso es bien, bien importante. Dentro de lo otro es las pruebas bibliográficas, ¿verdad? Hemos hablado sobre las pruebas de los testigos, ¿verdad? Fuimos sobre las evidencias externas y ahora vamos a hablar sobre las pruebas bibliográficas. Bien interesante que estos tres renglones en los cuales estamos sometiendo la Biblia, ¿verdad? Estos no son renglones que se crearon para la Biblia. Estos son los exámenes que se le hace a cualquier documento antiguo que apela a ser histórico. Por ejemplo, si tú quieres decir que lo que tú narras es verdad histórica del pasado, tú tienes que pasar por estos procesos. Y aquí yo no estoy hablando de muchas otras evidencias, como, por ejemplo, uno de los estudios más grandes que se ha hecho sobre el Nuevo Testamento es que los nombres de la época sean congruentes, no solo con el tiempo, sino con la región en que estén. Por eso es que tú ves algunas personas en la Biblia que son llamados como, pues, Simón, pero otro es Simón Pedro. ¿Por qué? Porque si en ese lugar hay mucho Simón, se da un denominador diferente para que sepas que es otro Simón. Es bien interesante que el nombre Simón tiene una peculiaridad y es que un Simón Pedro se va a encontrar exclusivamente en una área específica geográfica. Si tú te mueves a otra área como Francia o fuera de Judea o a otras áreas, los nombres cambian, o a Roma, los nombres cambian drásticamente, ¿verdad? Y esto ha sido una de las pruebas más rigurosas del Nuevo Testamento que ha pasado sin ningún tipo de problema. Por eso es que cuando se va a Roma, tú ves que los nombres cambian Cornelius y cambian otros nombres diferentes que si estuvieran dentro del área de Judea, pues fuera un problema porque eso no era un nombre normal para esa área. Pero ha habido estudiosos como la doctora Orwin, que ha hecho todas estas cosas y han sido tan congruentes que literalmente yo se los digo y a mí se me paran los pelos, de verdad. Pero nada, vamos a seguir con la prueba bibliográfica, ¿verdad? El Nuevo Testamento tiene la mayor autoridad histórica, comparado con cualquier otro documento antiguo histórico que exista sobre la faz de la tierra. Un ejemplo, para que usted tenga una idea, los escritos de Platón, cómo se mide esto es de la siguiente manera. Dice, ¿cómo yo sé que algo es históricamente accurate, ¿verdad? Preciso? Es cuántas copias de ese libro nosotros tenemos a través del tiempo. ¿Por qué? Porque en el pasado había que estar reimprimiendo los libros todo el tiempo porque se perdían. ¿Ves? Entonces, de acuerdo a la cantidad de copias que nosotros encontremos o que se han encontrado de esto, se le da un nivel de autoridad. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1000 copias, no es lo mismo tener 3. Porque si yo tuve 3, pues a lo mejor esto se perdió durante el tiempo. Y de la distancia entre lo que se habló a lo que se imprimió o se hizo escrito. Al momento que se escribió esto, nosotros pues teníamos alrededor de 5.300 manuscritos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y 800 de ellos se encontraron antes de 1000 años antes de Cristo. Es bien interesante que hoy nosotros sabemos que tenemos hasta 14.000. Y para que usted tenga una idea, los escritos de Platón, ¿verdad? Se dan como ciertos históricamente y solamente tenemos 8 copias. Y pasaron 1200 años entre lo que él dijo y lo que se escribió. El Nuevo Testamento en este tiempo, nosotros han pasado solamente 60 años y nosotros tenemos credos en la Biblia que solamente han pasado 6 a 7 años de que se habló, desde que se hizo escrito lo que se habló. Por lo tanto, eso le da una autoridad histórica al Nuevo Testamento sin paralelo. Todos los evangelios fueron escritos en el primer siglo. Y eso es bien importante. Cuando yo digo el primer siglo, antes que pasaran 100 años, ¿verdad? Y esto habla de lo cercano que se escribió, lo que ellos vieron
dentro de este tiempo, porque como ustedes vieron, Platón y otros filósofos que hablan de la historia, ellos escriben y a los 1200, 1800, 600 años después que se escribe lo que ellos dijeron por personas que nunca estuvo ahí. Pero el Nuevo Testamento, literalmente, la gente todavía estaba viva. Eso es bien importante porque las primeras copias del Evangelio, nuevamente, salieron a la luz cuando aún estaban vivos muchos de los testigos que fueron de la crucifixión de Cristo. Y eso es impresionante. Así que si nosotros en el Nuevo Testamento se incluía algo que no fuera, ¿verdad?, cierto, o que se derivaba, o que se desalineaba de la historia real, iba a ser corregido e iba a ser rechazado por todos aquellos que vivieron esa experiencia. Y que crucifiquen a un amigo o que crucifiquen a la persona que tú entiendas, ¿verdad?, que es Dios, y que se cumplan todas estas promesas sobre él, pues un evento histórico traumático, ¿sabes? Esto no es algo que se olvida. Por lo tanto, había gente y hubo gente que estuvo dispuesta a morir por esto. ¿Cuánto más van a estar dispuestos a morir para que la historia real sea verdad? ¿Verdad? En los aspectos arqueológicos, ha habido demasiado reciente arqueológicamente. Hace como, yo creo que fue en el 2005 se encontró el templo de David. ¿Eh? Eso fue una, y donde estaba escrito en la Biblia, ¿sabe?, en el Viejo Testamento, donde se dijo, ahí estaba, en el 2005, 2015, uno de esos dos cinco fue. Se encontró el templo de David completo. Se han encontrado más de 54 sellos que son la evidencia de que 54 personas de las que se habla en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento existieron realmente. Estamos hablando que estos son hallazgos arqueológicos sin precedentes, ¿verdad? Es un ateo bien famoso que se llama Sir William Ramsay. Sir William Ramsay murió hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero él se dio la tarea a desacreditar la Biblia. Y él dijo, yo voy a coger el libro que más se llena, ¿verdad?, de virtud del arqueológico, fue el libro de Lucas, y voy a seguir los pasos del libro de Lucas y voy a buscar en las descripciones del libro de Lucas arqueológicamente lo que dice ahí, voy a probar que eso no es cierto. Sir William Ramsay, ¿verdad?, entregó su vida a Jesús cuando vio la exactitud del libro de Lucas de manera arqueológica. Esto es pues bien impresionante porque esto es una de las personas más condecoradas para su tiempo. Ganó, bueno, su prefijo, ¿verdad?, es Sir William. Este arqueólogo pues finalmente entregó su vida al Señor a través del libro de Lucas. Último, ¿verdad?, de los últimos, ¿verdad?, que vamos a hablar, es el aspecto profético. ¿Verdad? La vida de Jesús fue profetizada desde el Antiguo Testamento completamente. Las profecías sobre la vida de Jesús son sumamente detalladas, ¿sabes? No había manera de que Jesús pudiera cumplir todas sus profecías, porque la gente dice, no, porque Jesús conocía de manera sin precedente lo que se había hablado con él, sí, pero por más que Jesús sepa eso, él no puede decidir de dónde va a salir, cómo van a ser, cuál va a ser su linaje, si él viene de la raíz de David, si no viene de la raíz de David, en dónde van a ser. ¿Eh? Nada de esto puede ser fabricado por un ser humano. O sea, no hay break. Yo no puedo decidir que yo salí de Abigail y de Eddie. Eso no sale de mí. O sea, no es imposible. Para que tengan una idea, mira, el linaje de Jesús, que venía de Abraham, Isaac y Jacob, está descrito en la Biblia el detalle de Génesis 12, 3, 17, 19 y el número 24, 21, 24. El nacimiento de Jesús en Belén fue profetizado en Miqueas 5:2. La muerte de Jesús crucificado con criminales. Mira, no fue que fue crucificado, mucha gente había sido crucificada, es que fue crucificado entre criminales en Isaías 53:12. Estamos hablando de eventos dentro de eventos que fueron profetizados. No estamos diciendo algo sumamente amplio y que puede ser debatido por otra persona. No estamos hablando de que, como en el Salmo 22:18, que habían agujeros en sus manos y sus pies, ¿sabes?
La perforación de su costado, de que el costado de Jesús fue perforado, pero que ningún otro hueso sobre su cuerpo iba a ser roto. En Zacarías 12:10 y en Salmo 43:20 lo dice. Bien interesante que eso va en contra de la costumbre de este tiempo, porque cuando no se morían los que fueron crucificados, como eso era un deshonor y las fiestas estaban cerca, había que romperle las piernas y era bien común que ocurriera. Y ellos se desangraban, ¿verdad? Que los soldados rifaran la ropa de Jesús, el Salmo 22:18, que fue enterrado en medio de ricos, Isaías 53:9, y que Jesús predice su muerte y su resurrección en Juan 2:19. Mira, para que tengan una idea, estas son 8 de las 300 profecías que se dan al nombre de la vida de Jesús. Una universidad y un famoso matemático estadístico, que ahora se me escapa el nombre, porque no apunté, de la Universidad de Texas, yo creo que fue A&M, si no me equivoco, hizo una estadística de que estas 8 profecías fueran reales en la vida de una sola persona. Y ellos llegaron a un número tan y tan absurdo, ¿verdad? Y tan gigante, que la imposibilidad, ellos la describían de esta manera. El profesor de estadística dice, mira, para que esto sea real en la vida de una persona, estas 8 profecías solamente, no estamos hablando de las 300, la probabilidad de que esto ocurra es lo siguiente. Saben que los estadísticos trabajan con probabilidades, ¿verdad? Tú tendrías que llenar el estado de Texas completo de pesetas, de monedas de 25 centavos, 5 pies de alto. Tienes que llenar el estado de Texas completo, 5 pies de alto, y coger una peseta y marcarla y tirarla al azar. Y la probabilidad que esto ocurra, estas 8 en una sola persona, es que una persona con los ojos tapados consiga esta peseta de primera intención. Por lo tanto, es una probabilidad, lo que conocemos imposible, ¿verdad? Esto es una imposibilidad, pero la escribieron de esta manera. Y esto es muy interesante. La vida de Jesús fue profetizada desde el Antiguo Testamento y todo se cumplió en el Nuevo Testamento, y lo vemos al detalle en un libro histórico. Otra, y la última, ¿verdad? De las peculiaridades de la Biblia, y es que la Biblia habla de un solo tema. Y si lo demás era, no podemos decir imposible, sino improbable, ¿verdad? Porque posible es todo, es improbable. Esto yo creo que es de las cosas más improbables, porque la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años por 40 autores diferentes, con 66 libros en tres lenguajes totalmente diferentes, que es el hebreo, el arameo y el griego. Muchos de ellos no existían cuando el otro existía a ese nivel. Se hizo los escritos en diferentes continentes, que África, Europa. Y no solamente eso, los libros están escritos por todas las estratas sociales, personas ricas, pobres, esclavos, carpintero, soldado, toda esa gente escribe de un solo tema sin contradicción, y es el plan redentor de Dios para los hombres. Esto es, la Biblia lleva más de 2000 años todavía, que la palabra que se utiliza es uncontested. Es que mucha gente se ha levantado a hablar en contra, pero ella habla sola. Una de las cosas que hemos hablado aquí en estas clases, en la apologética, es que uno nunca defiende la Biblia. La Biblia se defiende sola. Y eso es bien importante, porque el libro que nosotros seguimos no es solamente un libro histórico, es la inspiración de Dios. Por eso nosotros creemos en la inherencia de la Biblia, que todo lo que está escrito ahí es inspiración de Dios. Y al día de hoy nosotros tenemos el mejor documento histórico con la mayor autoridad. Y no solamente eso, ha sido inspirado por Dios para tu vida y para mi vida. Que es posible, sí es posible, que es probable que esto ocurra. Nunca ha ocurrido fuera del libro de la Biblia. Y es bien interesante, porque muchas otras religiones dicen que
que sus libros escritos, como el Corán, ellos lo asocian, que el Corán es como el Espíritu, ¿verdad? Como el Espíritu Santo, como si fuera literalmente. A nosotros la Biblia es un libro histórico, pero es el aliento de Dios. Y al día de hoy esas profecías se han dado, como bien dice nosotros aquí, al chavo, y estamos esperando las que no se han cumplido, ¿sabes? Israel en un solo día, son cosas que si entramos ahí no salimos. Edwin ha hablado a saciedad y bien profundo en esta área, pero ese es el libro en que nosotros basamos nuestra fe. No es una fe simplemente filosófica, sino histórica. ¿Alguna pregunta, alguna duda?